Un corazón sincero o íntegro como cinturón de la voluntad. ¿Qué significa un corazón sincero? La palabra dice, acerquémonos con corazón sincero. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Esto es, con corazón íntegro. El corazón sincero y el corazón íntegro a menudo van unidos, y el uno explica el otro. Ahora pues, temed a Yahweh y servidle con integridad y con verdad. Josué capítulo 24, versículo 14. En el Nuevo Testamento se expresa como panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Primera carta a los Corintios capítulo 5, versículo 8. Lo opuesto a la integridad es la hipocresía, una mentira con cubierta atractiva. Un corazón insincero está dividido, como un reloj cuyo engranaje no coincide con las manillas de la esfera. La obra interior del corazón no encaja con el comportamiento exterior. Porque la integridad se compara a un cinturón. La integridad o verdad de corazón se puede comparar con un cinturón por el doble propósito del cinturón del soldado. Primero, porque cubre las juntas de la armadura. En la cintura, las piezas de la armadura que defienden la parte inferior del cuerpo se conectan las piezas superiores. Ya que es imposible que encajen perfectamente, habrá alguna holgura entre las piezas, así que se utiliza un cinturón ancho para cubrir cualquier hueco. La integridad hace lo mismo en el cristiano. Los dones del cristiano no son tan uniformes ni su vida tan perfecta que no haya defecto ni debilidad en su servicio. Pero la integridad los cubre todos para que no lo expongan a vergüenza ni lo dejen vulnerable al peligro. Segundo, porque presta fuerza. Mientras más se ciñe el cinturón al cuerpo, más se refuerzan los lomos. Así, cuando Dios se propone debilitar a un pueblo, utiliza la expresión desatar lomos de reyes. Isaías capítulo 45, versículo 1. La integridad es la fuerza de toda virtud. Mientras más hipocresía haya en nuestros dones, más débiles estos serán. La fe íntegra es fuerte, el amor íntegro es poderoso, pero la hipocresía es para los dones y fruto del Espíritu como el gusano para el roble o el óxido para el hierro. Debilita mediante la corrupción. La sinceridad cubre las deficiencias del cristiano. Primero, la verdad moral. Esta clase de rectitud es como una flor silvestre que puede crecer en tierra baldía. Puede mostrar una cierta medida de verdad en sus actos, pero no tiene ni una hebra de la gracia que santifica y salva. Dios mismo fue testigo a favor de Abimelech cuando éste había tomado a Sara. Yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Génesis capítulo 20, versículo 6. Es decir, que no pretendía dañar a Abraham, ya que no sabía que Sara fuera su esposa. Aunque esta honradez moral motiva la bondad en las relaciones humanas, el consejo del Señor no ha variado desde que se lo dio a Samuel. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque Yahweh no mira lo que mira el hombre. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Dios mira con mayor profundidad que los hombres y desecha los sacrificios de esa clase de rectitud por dos grandes defectos. No proviene de un corazón renovado. La falsa rectitud es como la lepra de Naamán. El hecho de que fuera leproso le restaba honra en la corte y fuerza en la batalla. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Y esto mancha el comportamiento más noble del hombre meramente moral de nuestra época. Está sin Cristo. Tu moralidad aprovecha a tus semejantes en este mundo, pero no te hace aceptable ante Dios en el otro. Piénsalo así. Si Dios no hubiera dejado alguna autoridad en la conciencia
para restringir a los inconversos con cierta medida de honradez, los cristianos no podrían ni vivir en un mundo de tales fieras. Así pues, dichos hombres son dirigidos por un temor poderoso de la conciencia, más que por un impulso interior de agradar a Dios. Abimelec descubrió que su honradez provenía de la mano de Dios y no de una bondad suya inherente. Yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Génesis capítulo 20, versículo 6. No llega a la medida de la gracia de Dios. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Primera carta a los Corintios capítulo 10, versículo 31. El arquero puede perder la competición tanto por tirar corto como largo. El hipócrita tira largo, pero el moralista tira corto. Normalmente apunta bien en cuanto a la meta inmediata de la acción, pero nunca llega a tocar su fin último. Así, por ejemplo, un siervo puede ser tan fiel a su amo que no le engañe en un penique, pero eso no vale nada si Dios está excluido. La palabra manda a los siervos sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Efesios capítulo 6, versículo 7. Esto es, no solamente para los hombres. Hay que respetar el puesto del amo, pero solamente en cuanto lleva a la gloria de Dios. Para agradar a su amo terrenal, el siervo no se puede sentar al final del viaje, sino que debe ir más allá, como el ojo atraviesa el aire y las nubes para ver el sol, llegando a Dios como razón última de su fidelidad. Ningún principio puede hacernos apuntar lo bastante alto para Dios si dicho principio no proviene de Dios mismo. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Filipenses capítulo 1, versículos 10 al 11. El alma ha de plantarse en Cristo antes de poderse íntegra y llevar fruto de justicia para alabanza de Dios. Por ello se dice que estos frutos son por medio de Jesucristo. Lo que uno hace por su cuenta, lo hace para sí mismo. Come su propio fruto, devorando la alabanza de lo que hace. Solo el cristiano que lo hace todo por medio de Cristo, lo hace todo para Él. Se alimenta de Él porque ha sido injertado y por ello lleva fruto. Por tanto, reserva la hermosa fruta para el labrador. Segundo, la rectitud evangélica. A diferencia de la verdad moral, la rectitud evangélica es una planta que solo crece en el jardín de Cristo, encerrada en un alma de gracia. Su nombre la distingue de la flor silvestre de la rectitud moral. La podemos llamar integridad piadosa o hasta divina. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo. Segunda carta a los Corintios capítulo 1, versículo 12. Esta integridad evangélica puede llamarse apropiadamente integridad divina en dos aspectos, porque proviene de Dios y porque apunta a Dios y termina en Él. Porque proviene de Dios. La integridad piadosa le pertenece a Dios, concebida en el corazón únicamente por su espíritu, ya que esta integridad es hija de la gracia, no llama Padre a ninguno en la tierra. Pero esta integridad piadosa no solamente es de ascendencia divina, forma parte de la nueva criatura que el Espíritu de Dios forma y obra únicamente en sus elegidos. Es una gracia del pacto. Les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Porque apunta a Dios y termina en Él. La mayor meta que podemos tener es agradar a Dios. Las desilusiones y frustraciones
no nos molestan más que a un mercader el perder un cordón de zapatos en el camino, cuando se apresura hacia su casa cargado con la recompensa de oro y plata que buscaba. El ojo del amo dirige la mano del siervo. Si el siervo puede agradar a su amo, está contento, a pesar de las duras críticas o el rechazo de los que le rodean. Esta clase de persona no apunta a metas chicas ni grandes buscando la aprobación de ricos ni pobres. Sus pensamientos apuntan sobre todo a Dios como objeto de su amor, temor y gozo. Como arquero sabio, dirige todos sus esfuerzos hacia ese blanco puro. Cuando tiene la aprobación de Dios, sabe que ha logrado lo mejor. Pablo demuestra el sentido común de todo creyente íntegro en cuanto al propósito de Cristo para el servicio. Procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 9. Según el mundo, un hombre íntegro es aquel que no daña a otro. Algunos le recuerdan osadamente a Dios que no robaría ni un céntimo del vecino, pero estos mismos son ladrones en asuntos mucho más graves que todo el dinero de su prójimo. Roban tiempo a Dios y continuamente adaptan el día del Señor a sus planes personales, en lugar de a los de Dios. Deciden santificar el nombre de Dios y hasta oran a menudo, pero sus corazones impuros insisten en la contemporización, aunque sepan que la voluntad divina de Dios es la santificación. Pero el verdadero hombre de Dios desea primero ser fiel al Padre y luego al hombre por causa del Señor. Por ejemplo, cuando los hermanos de José temían que éste los tratara brutalmente, él les liberó de la sospecha. Haced esto y vivid, yo temo a Dios. Génesis capítulo 42, versículo 18. ¿Los tranquilizó? No temáis nada de mí que no sea correcto. Podéis pensar que debido a mi autoridad no habría nadie que intercediera por vosotros si quisiera aprovecharme. Pero veo a uno por encima de mí, infinitamente más alto de lo que parezco estar yo sobre vosotros, y le temo. Una de las palabras griegas para integridad es una metáfora enfática que se refiere a algo examinado a la luz del sol. Al comprar una tela, puedes sacarla de la luz artificial y mirarla a la luz solar. Si en la tela hay el más mínimo defecto o agujero, este se verá. El alma piadosa mira al cielo y quiere que todo pensamiento, juicio, sentimiento y obra se ponga ante la luz que brilla desde la palabra. Esta es la gran lámpara en que Dios ha reunido toda la luz para guiar a los cristianos como el sol alumbra nuestros cuerpos en la tierra. Si estas cosas son según la palabra y pueden mirarlas sin avergonzarse, seguiremos nuestro camino sin tropiezo. Pero si alguno huye de la luz de la palabra, como Adán intentó esconderse de Dios, entonces hemos llegado al final del viaje. Las cosas son verdaderas o correctas si se conforman a su principio fundamental. Cuando una medida concuerda con el patrón legal, como el metro o el litro, es verdadera. La voluntad de Dios es el patrón para la nuestra, y la persona íntegra gobernará y medirá todos sus deseos según la misma. Por eso llamaban a David un hombre según el corazón de Dios, porque llevaba la imagen del corazón de Dios esculpida en su espíritu, tal como está grabada en el sello de la palabra. Consideremos ahora qué es lo que cubre este cinturón de integridad. Las deficiencias que la sinceridad cubre. Primero, los bienes externos temporales. El mundo atribuye a la belleza, la herencia, el dinero y los dones intelectuales más prestigio del que les corresponde. Pero la virtud íntegra los supera a todos y reenfoca la atención debida sobre la persona misma. La virtud alcanza mayor honra ante Dios, los ángeles y los hombres, si estos son sabios, que la deshonra y el desdén causados por la falta de bienes externos ante el mundo. La belleza.
Es un ídolo universal que embeleza al mundo. Pero lo que embellece el rostro es la sabiduría. ¿Quién querría ser una botella adornada, pero vacía, en lugar de un envase lleno de rico vino? Si la virtud íntegra no llena el corazón, la belleza natural del rostro valdrá muy poco. Una persona bella sin verdadera virtud es como un hermoso matorral, más hermoso cuando se mira de lejos. Por otra parte, el corazón íntegro sin atractivo externo es como una dulce flor que no se pinta de tan vivos colores. Es mejor tenerla en la mano que mirarla, por ser su olor mejor que su aspecto. Cuanto más te acercas al hombre íntegro, más sientes la vida que irradia su corazón. Orígenes humildes. No importa lo vil que sea tu nacimiento, la gracia te otorga una cota heráldica gloriosa. Limpia tu sangre y hace ilustre tu familia, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Isaías capítulo 43, versículo 4. La integridad es una brillante marca de honor, y donde brille esta estrella sobre una casa humilde, te dice que un gran príncipe mora dentro. Más importante, la integridad lleva al hombre a la familia del Dios Altísimo. Esta nueva unión borra su nombre manchado y le da el nombre mismo de Dios por apellido. Se une a Dios por la fe sin fingimientos. ¿Y quién puede decir que la esposa del príncipe de paz sea de humilde condición? La pobreza. Esta palabra suena a vergüenza para el mundo orgulloso. Pero aún si uno es pobre, puede tener acceso a una rica mina que le levantará por encima del desprecio mundano si una veta de gracia íntegra corre en su corazón. Quizá tendrá que admitir que no tiene dinero en el banco, pero no podrá decir que no tiene un tesoro, pues quien tiene la llave al tesoro de Dios es el más rico. Todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Primera carta a los Corintios capítulo 3, versículos 21 al 23. Dones intelectuales. Los hombres por tradición ovacionan el intelecto y aplauden la excelencia del conocimiento. Ciertamente, la capacidad intelectual está más al nivel de la facultad humana más noble, la razón. Los dones anteriores, belleza, riqueza, linaje, se hallan por debajo de la naturaleza espiritual de la razón, que son como los soldados de Gedeón que no pudieron beber en el arroyo. No es posible gozarse en ellos a menos que la persona se rebaje muy por debajo de su alma racional. Pero el intelecto, las habilidades y la ciencia parecen levantar la cabeza del hombre y hacer que éste se mantenga erguido. Por tanto, los sabios de este mundo no tratan a nadie con más desdén que a aquellos que están menos dotados intelectualmente. Veamos ahora cómo puede la integridad cubrir esa desnudez de la mente. Si lloras porque tu comprensión parece torpe y no da la talla de aquellos cuyo intelecto brilla más, conténtate con tu corazón íntegro. Ellos tienen una perla en la cabeza, la cual hasta un sapo puede llevar, pero la tuya está en tu corazón. Esta perla de la virtud es tu perla de gran precio. Mateo capítulo 13, versículo 46. Un corazón íntegro te sitúa más alto en el corazón de Dios de lo que tu debilidad pueda rebajarte en la opinión del mundo. Hasta sin las capacidades de los hombres naturales podrás encontrar el camino al cielo, pero ellos caerán en el infierno con todos sus logros intelectuales por su falta de integridad. Recuerda, mientras que tus pequeños dones no te incapacitan para la gloria del cielo, sus dones no santificados con toda seguridad los habilitarán para una mayor miseria en el infierno. Y mientras tú obtienes un mejor intelecto, ellos no poseerán mejores corazones.
La fealdad del pecado. Esta es la peor clase de fealdad espiritual porque mancilla alma y espíritu, los cuales Dios deseaba que fueran la fuente de la hermosura del creyente. Todo aquello que manche o deforme el alma constituye el estorbo más grave para la hermosura de la santidad dibujada en ella por la pluma perfeccionadora del Espíritu Santo. El monstruo del pecado ha desfigurado tanto el dulce rostro del hombre que ya no se parece más a la hermosura que Dios creó, como no se parece el demonio del infierno al santo ángel que fue en el cielo. Pero, por su gracia, Cristo se ha encargado de sanar esta herida del pecado en la naturaleza del hombre. Su poder sanador obra en sus elegidos, pero la cura aún no es tan completa como para borrar las cicatrices. Esa es la fealdad que la integridad cubre. ¿De qué manera la integridad cubre las deficiencias del cristiano? La misericordia perdonadora abraza la integridad con anhelo. Cristo es aquel que cubre nuestros fallos y pecados, pero solo envuelve con su manto de justicia al alma íntegra. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Yahweh no culpa de iniquidad. Salmos capítulo 32, versículos 1 y 2. A todos les gusta creer esto, pero observemos el requisito para recibir esta misericordia, y en cuyo espíritu no hay engaño. La justicia de Cristo cubre la desnudez de nuestra vergonzosa injusticia, pero la fe es la virtud que nos envuelve con este manto. Dios aprueba al hombre íntegro y lo considera santo y justo a pesar de que no está totalmente libre de pecado. E igual que Dios no confunde el pecado del cristiano con la integridad, tampoco le quita la santidad por ello. Por ejemplo, la Escritura consigna que Job cayó en el hoyo del pecado, pero Dios vio la integridad mezclada con su transgresión y lo juzgó recto. La integridad no ciega a Dios para que no vea el pecado del cristiano, pero hace que lo considere con compasión en vez de con ira. Es como el marido que sabe que su mujer le es fiel y por ello se compadece de sus debilidades y la aprecia como buena esposa. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job capítulo 1 versículo 22. Al final del combate, Dios dio un testimonio favorable acerca de Job. Mi siervo Job ha hablado de mí lo recto. Job mismo veía su propia prudencia salpicada de fallos y esto le hizo confesar su pecado en lugar de presumir de la misericordia de Dios, pero Dios vio su integridad. La misericordia del Padre para con nosotros es mucho mayor que nuestro amor por nosotros mismos. El hijo pródigo, símbolo del converso, no se atrevía ni a pedirle zapatos a su padre, cuanto menos un anillo. Su petición se limitaba a poder ser un humilde siervo. Nunca había imaginado una reunión parecida con su padre aquella primera vez. Podía haber esperado que corriera tras él con una vara o con un látigo en vez de con un manto. Aunque el padre hubiera salido al encuentro de su hijo descarriado con palabras duras y azotes antes de aceptarlo, ello habría sido una buena cosa para el pródigo en su estado menesteroso. Pero igual que Dios tiene extraños castigos para los malos, también tiene extrañas expresiones de amor y misericordia para sus hijos sinceros. Se deleita en exceder las más altas esperanzas con besos, mantos y fiestas el día que éstos regresan. Dios también nos muestra más misericordia que nuestro amor mutuo. A veces estamos dispuestos a condenar a un cristiano por un pecado grave, pero Dios lo reclama como hijo suyo por causa de la integridad. Así vemos cómo Dios verifica el fallo y la perfección de Asa en la misma frase. Los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 17. Dios era el único capaz de absolver a este hombre, porque si no se supieran más que los hechos escuetos de su vida,
sin el testimonio de la aprobación de Dios, su santidad sería unánimemente condenada por un jurado de hombres santos. Como Elías no veía a nadie que adorara al Señor con su mismo celo, desafiando la idolatría sin temor, gemía ante Dios creyendo que la apostasía se había apoderado de la tierra. Pero Dios supera la ansiedad de Elías. Yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Le dice. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 18. Dios consoló a su profeta con algo así como: tranquilízate, Elías, aunque el número de mi pueblo no es grande, no hay tanta escasez de creyentes como piensas. Es verdad que su fe es débil y que no critican severamente el pecado de este tiempo como tú, pero tu galardón tuyo es. No voy a desheredar a mis discípulos anónimos que llevan su luz en linternas cubiertas por temor. Tienen alguna integridad y esto los ha alejado de los ídolos. Dios nos aconseja que seamos tiernos como sus corderos, pero nadie puede serlo tanto como el mismo Padre. La palabra habla de 3 clases de cristianos: padres, jóvenes e hijitos. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 14. El Espíritu de Dios demuestra su compasión mencionada a los más jóvenes primero y dándoles la dulce promesa de la misericordia. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Dice claramente que sus pecados son perdonados y a la vez tapa la boca de la inculpación para que no se desanimen ni se opongan al Evangelio, pues han sido perdonados por su nombre, un nombre mucho más poderoso que el peor pecado. Entonces la integridad mantiene la reputación del alma ante el trono de la gracia, para que ningún pecado ni debilidad pueda estorbar su acogida por parte de Dios. Consentir la iniquidad del corazón, no solo tenerla, es lo que estorba el que Dios oiga nuestras oraciones. Salmos capítulo 66, versículo 18. Esta es la tentación con la que luchan tantos cristianos al dejar que su debilidad personal los aleje de la oración que prevalece. Se retraen como los pobres que no entran en la iglesia por no tener ropa elegante. Para resolver este problema, Dios ha provisto las promesas que en todo caso son nuestra única base para la oración, y las ha adecuado para el menor grado de virtud, y así como un retrato bien conseguido está a la vista de todo el que entra en la sala, estas promesas del pacto del Evangelio sonríen a todos aquellos que miran sinceramente a Dios en Cristo. La palabra no dice: si tuvieras fe como un cedro, sino como un grano de mostaza. Mateo capítulo 17, versículo 20. La fe justificadora no es inferior a aquella que obra milagros en su propia esfera. La fe menos íntegra en Cristo quita la montaña formada por la culpa del pecado en el alma. Así todos los cristianos tienen una fe igualmente preciosa. Segunda carta de Pedro capítulo 1, versículo 1. En el libro de Génesis casi no se ve la fe de Sara, pero en Hebreos 11 Dios la menciona honrosamente junto a la fe más fuerte de Abraham. ¿Qué clase de amor es este que hace que el favor de Dios descienda al hombre? No consiste en gracia a todos los que aman al Señor Jesús con amor angelical, sino con amor íntegro. Tampoco dice: bienaventurados aquellos que son tan santos como Melquisedec, santo en tal o cual grado. No, para que ningún pobre cristiano pierda su parte de la herencia prometida por Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Mateo capítulo 5, versículo 6. Esto incluye a todo hijo de Dios, aún al bebé de un solo día en Cristo. Para resumir, si la integridad no garantizará la entrada al trono de la gracia, Dios no aceptaría ninguna oración, porque nunca ha habido ni habrá un cristiano vivo que no tenga páginas enteras de faltas en su vida
y en quien no se encuentren fallos estrepitosos. Elías, por ejemplo, hizo grandes maravillas en el cielo y la tierra mediante la oración, pero el Espíritu de Dios nos recuerda que él era un hombre como nosotros. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente, y otra vez oró. Santiago capítulo 5, versículos 17 y 18. Hasta una mano débil, con un corazón íntegro, puede hacer uso de la llave de la oración. Porque la integridad cubre las deficiencias del cristiano. Primero, la integridad fluye de la gracia del pacto del Evangelio. El pacto del Evangelio relaja el rigor de la ley, que exigía obediencia completa, y habla en términos de integridad y verdad del corazón. Cuando Dios estableció su pacto con Abraham, expresó este requisito: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto o íntegro. Génesis capítulo 17, versículo 1. Es como si Dios dijera: Abraham, ven y te diré lo que espero de ti y lo que puedes esperar de mí. Si me pones delante y deseas sinceramente agradarme, puedes confiar en lo que un Dios todopoderoso puede hacer, protegiéndote en tu obediencia y perdonándote cuando no llegues a la obediencia perfecta. Anda en integridad de corazón ante mí y en Cristo te aceptaré a ti y tus esfuerzos sinceros con la misma ternura que lo hubiera hecho con Adán si nunca hubiera pecado. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 21. Según el pacto actual, no es la presencia del pecado en nosotros lo que hace que nuestra conciencia nos condene. La conciencia de Pablo le absolvía y hasta le daba motivos para un santo gloriarse al encontrar el pecado en sí mismo. Dios nos da la conciencia para juzgar en representación suya, en el tribunal privado del corazón. Está atada por la misma ley con la cual Cristo mismo absolverá o condenará en el día del juicio. Cuando comparezcamos en juicio ante Cristo, la gran pregunta será si hemos sido íntegros o no. Al igual que Él no condenará al alma íntegra, aunque se le acuse de 1000 pecados, tampoco nuestro corazón nos condenará. ¿Cómo podrá Dios aceptar una obediencia tan imperfecta cuando fue tan severo con Adán, hasta el punto de declarar inaceptable el primer fracaso? En el pacto con la humanidad hecho en Adán, no había seguridad para garantizar el cumplimiento por parte del hombre de su parte en el pacto, o sea, la obediencia absoluta. Entonces Dios, para recuperar su gloria e indemnizarse por el daño causado por la ruina del hombre, fue severo con Adán. Pero en el pacto del Evangelio hay una garantía: Jesucristo el justo, responsable ante Dios por todos los pecados de la vida del cristiano. El Señor cancela no solo las vastas sumas de pecados anteriores a la conversión de éste, sino también las deudas continuamente contraídas después por su debilidad y descuido. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Entonces, sin menoscabar su justicia, Dios puede tachar las deudas de sus hijos pagadas por Cristo. Que Dios haga esto es misericordia para los santos, pero justicia para Cristo. ¡Qué unidad tan preciosa cuando la misericordia y la justicia se besan! Dios también exigía la obediencia completa bajo el primer pacto, porque el hombre estaba en estado perfecto, lleno de poder y capacidad para cumplirlo, de manera que el Señor no espera cosechar más de lo que había sembrado. Pero en el pacto del Evangelio, Dios no infunde al creyente la gracia plena, sino gracia verdadera, y consecuentemente no espera la obediencia perfecta, sino íntegra. Segundo,
La integridad cubre las deficiencias por el gran amor de Dios. El amor, por su naturaleza, cubre las deficiencias por muchos que sean. Esther transgredió la ley al acudir a la presencia de Asuero antes de ser invitada, pero el amor pronto produjo el perdón en el corazón del rey para perdonarla por su transgresión. Asuero se deleitaba en la belleza de Esther de la misma manera que Dios lo hace en la de sus hijos. Los íntegros de camino le son agradables. Proverbios capítulo 11, versículo 20. Dios acepta a la persona cuyo corazón está alineado con el suyo, con satisfacción infinita. Al ver un rayo de su propia excelencia en su Hijo, se goza en él y tomándole de la mano, lo eleva a las moradas más íntimas del amor. Rara vez se refiere la Escritura al hombre recto con una simple alusión a esa rectitud. Por lo general suele haber otros detalles, como los epitafios en las tumbas, que revelan que allí yace una persona fuera de lo común. Dios presenta a Job como un hombre único al hablar de su justicia. No hay otro como él en la tierra, varón perfecto, íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job capítulo 1, versículo 8. También leemos acerca de sus vastas posesiones. Dios se agradó en señalar a su siervo, pero no contaba sus bienes terrenales como dignos de mencionárselos al diablo. No dijo: ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro más rico que él? En su lugar expresó: no hay otro tan íntegro y recto. Dios exaltó a Caleb a una posición destacada al hablar de su justicia. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra. Números capítulo 14, versículo 24. Como si dijera: este hombre es mi siervo especial, una joya magnífica, tiene más valor interior que estos miles de israelitas murmuradores. ¿Cómo llegó Caleb a alcanzar este honor? Dios dice: decidió ir en pos de mí. Fue la integridad de Caleb lo que le honró ante Dios. Después de explorar la tierra de Canaán, se vio muy tentado a dar informes falsos. 10 de los 12 exploradores adaptaron sus informes al descontento de la mayoría. Y al ser sus informes contrarios a los otros, Caleb fue muy mal considerado y arriesgó su vida a manos de la multitud furiosa. Pero el valor y la confianza en Dios disipó su temor, y Caleb fue fiel a su cometido, hablando las palabras exactas que había en su corazón. Por ello el Señor le levantó un monumento que duraría mientras dure la Escritura. Un ejemplo final del testimonio favorable de Dios en cuanto a la integridad lo dio Cristo al ver por primera vez a Natanael. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Juan capítulo 1, versículo 47. El corazón de Jesús, como el niño en el vientre de Isabel cuando María lo saludó, saltó a la llegada de Natanael, dando testimonio de su propia gracia en él. Aunque Natanael estaba atrapado en un error de su tiempo, el de que ningún profeta podría proceder de Galilea, y mucho menos de un lugar oscuro como Nazaret, Cristo vio su honradez y no dio cabida en sus pensamientos a la ignorancia de Natanael, sino que le mostró su favor divino. Los compañeros inseparables de la integridad. La integridad predispone al alma. Un corazón perfecto y una mente dispuesta son cosas que van unidas. David aconsejó a su hijo Salomón: reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Un corazón falso aplaza la acción cuando puede y merece poco aprecio por el trabajo hecho bajo la vara de corrección. Pero el alma íntegra está dispuesta a asumir la responsabilidad. Aunque le falte habilidad y fuerza, siempre estará dispuesta. Esta disposición es como el halcón posado sobre la mano del hombre
en cuanto ve la presa se lanza y volaría de inmediato, a no ser por la pijuela que la sujeta. Los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 34. ¿Por qué? Estaban más dispuestos a trabajar. Tan pronto el rey pronunció algo en cuanto a la reforma, los levitas se levantaron para purificarse. Pero una reforma es como andar por un sendero helado, donde un cobarde prefiere que otros pasen primero antes de aventurarse. La integridad está hecha de un metal más noble. Es como un verdadero peregrino. Ningún mal tiempo le estorba después de que decide emprender el viaje. El hombre recto no busca excusas ni permite que cunda el desánimo, sino que recibe órdenes de la palabra de Dios. Una vez que las tiene, nada le vuelve atrás excepto un mandamiento contrario del mismo Dios. Su corazón se une a la voluntad divina. Cuando el Padre dice, «Buscad mi rostro», el corazón responde, «Tu rostro buscaré, oh Yahweh». Salmos capítulo 27, versículo 8. Hasta cuando nuestros mejores esfuerzos terminan en fracaso, Dios considera la buena disposición como un éxito. Si un padre le pide a su hijo pequeño que le traiga algo, el niño obediente no se queja por la dureza del mandamiento, sino que corre a cumplirlo. Aun si emplea todas sus fuerzas, pero fracasa en su sencilla misión, su disposición conmueve al Padre para ayudarlo. Así Cristo cubre los errores de sus discípulos con este manto. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateos capítulo 26, versículo 41. Esta obediencia candorosa, como miel que emana del panal, no hay que sacarla a la fuerza, y aunque haya poca, para Dios es dulce. Segundo, la integridad abre el alma libremente a Dios. El íntegro no intenta esconderle a Dios sus debilidades. Aunque pudiera, no lo haría, porque Dios descubre aquello que el alma esconde. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. En cierta ocasión, Augusto prometió pagar una gran suma al que le llevara la cabeza de un famoso pirata. Cuando el mismo pirata, al enterarse de la oferta, acudió en persona para tenderse a los pies de Augusto, no solo fue perdonado por sus ofensas pasadas, sino premiado por su confianza en la misericordia del emperador. Dios es así. Aunque demuestre su ardiente ira contra el pecado y la injusticia, no castigará a aquel que acude humilde y libremente para glorificar su misericordia. A diferencia del alma íntegra, el hipócrita esconde su pecado como Acán escondió el oro. Empolla su lujuria como Raquel se sentó sobre los ídolos de su padre. Es tan difícil sacar a un ave de su nido como persuadir a un hipócrita para que descubra sus deseos y los confiese abiertamente a Dios. Cuando un siervo normal rompe una vasija, la esconde pronto de su amo y tira los trozos con la idea de que no se encuentren nunca. Igualmente, una persona engañada siente alivio por haber resuelto bien el problema escondiendo el pecado de la vista de Dios. No es la traición misma lo que molesta al hipócrita, sino el conocimiento público de ella. Aunque resulta tan imposible cegar el ojo del Omnipotente como evitar que el sol brille tapándolo con la mano, esto es lo que interpreta el hipócrita. Pero Dios nos advierte contra tal estupidez. Ay de los que se esconden de Yahweh encubriendo el consejo. Isaías capítulo 29, versículo 15. Llegará un momento llamado el tiempo en que la hallarán. Jeremías capítulo 2, versículo 24. Cuando el clamor de Dios se apoderará del pecado, sus terrores saquearán la conciencia y revelarán aquello que tan enérgicamente se ha negado, obligando a los pecadores a confrontar su engaño al evadir la responsabilidad por su pecado. Dios nunca deja de desenmascarar a los disfrazados que hacen su juego
con reglas que ellos mismos inventaron. Pero la integridad fija mejor rumbo. Un niño obediente no quiere esperar a que otro cuente a su padre sus errores. Acude de voluntad propia y descarga su corazón dolido con una confesión plena y libre. Su sencillez no busca excusas, sino que otorga su importancia cabal a cada parte y cada agravante de su pecado. De forma que si el diablo mismo viniera para recoger los restos, apenas encontraría un vestigio de tinieblas para formar sus acusaciones. La persona íntegra confiesa su pecado con tanta pena que Dios, al ver a su amado Hijo en peligro de caer en el desaliento, lo consuela en lugar de reñirle.